La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la leyenda que se lee en la marquesina de la puerta que hoy se abre a las y los mexicanos, hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Hoy la nueva Corte celebró su primera sesión pública en la que, nuevamente, abrió las puertas al pueblo de México, permitiendo el acceso al Pleno, donde se dicta justicia. Hoy sesionaron a puerta abierta a los medios de comunicación y a la ciudadanía, algo que no sucedía desde hace muchos años. Estudiantes de la Universidad de Hidalgo fueron los primeros invitados y poco después de las 10 de la mañana, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dio la bienvenida a todas y todos en mixteco, su lengua materna. Con esta nueva Corte se acabaron los privilegios, los lujos y los supersueldos de la vieja Corte, que lo único que hicieron fueran liberar delincuentes y hacer justicia al que más dinero ofrecía. Hoy México vive una nueva historia con la nueva Corte que viene desde abajo. Escuchemos este mensaje de la nueva Corte en su primera sesión a puerta abierta. Tabiondin takamani, tabiondin utakamatauha, kanini, shika, hito indejika. Pues buenos días a todos y a todas, buenos días ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública. ¿Alguien tiene alguna consideración? Causa sin procedencia. Lo presentaré, ministro presidente, si usted. Adelante, ministra, por favor. Gracias. Daré una breve introducción para platicar y aprovechar el uso de la palabra y expresar mi más profundo agradecimiento a las mujeres y hombres de este país que con su voto han emitido libremente y me permitieron llegar a este honroso cargo desde el cual hoy me dirijo. Sin su apoyo, sin su confianza y, ¿por qué no decirlo?, sin sus muestras de ánimo y cariño, nunca me hubiera sido posible llegar a desempeñar la gran responsabilidad de integrar con las demás distinguidas señoras y señores ministros el máximo órgano de impartición de justicia electo en forma democrática. Nuestra Constitución, al definir la democracia, la considera no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Este es mi propósito y compromiso, aportar todos mis esfuerzos para lograr que mis votos tengan como faro que los guíe la búsqueda de los consensos para alcanzar ese fin virtuoso de la democracia, el cual podría resumirse como el permanente progreso de la sociedad a la que servimos. A mis compañeras ministras y ministros les ofrezco un diálogo y debate respetuoso que construya un entendimiento mutuo y un razonamiento justo. Estoy convencida que el mejor argumento que es vertido con la elegancia que nos da la cortesía. A los justiciables los invito a expresar sus puntos de vista en forma verbal o escrita. La soberbia de quien no escucha con atención y comedimiento a las partes se erige como la antítesis de la justicia. Ya que decir el derecho de suyo implica abrir nuestro entendimiento y comprender que hay frente a nosotros otros seres humanos que defienden una causa que consideran justa y que merecen ser oídos con toda amplitud antes de lo posible y antes de decidir quién tiene la razón. La seguridad jurídica es uno de los pilares más valiosos de todo nuestro sistema legal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido, y estoy segura que lo seguirá siendo, el mejor baluarte de la defensa de la certeza jurídica que protege la Constitución, por lo que me mantendré lejana de todo tipo de influjos que pretendan sesgar la interpretación constitucional. Daré confianza y certidumbre no tan solo a las partes, sino a la población entera, con transparencia, con estudio, con prudencia, con independencia y autonomía al emitir cada uno de mis votos y proyectos. Es tiempo de unidad nacional. El ataque gratuito a quien no piensa igual que nosotros no nos hace mejores ciudadanos. Desde mi cargo trataré de contribuir a que todas las mexicanas y mexicanos, con independencia de la actividad a la que se dediquen, desde el más modesto trabajador rural o urbano,
hasta quienes por su honesto esfuerzo han acumulado riqueza, sepan que mi actuación responderá a ese libro que nos abraza, que nos une, que es la Constitución mexicana. Gracias al pueblo de México. Muchas gracias, ministra. Esta consideración, ministra Loretta Ortiz. Gracias, ministro presidente. Antes de referirme a la propuesta, quiero dar la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros ministros de esta nueva Suprema Corte. Les deseo el mayor de los éxitos y reitero mi plena disposición para construir con diálogo y apertura una agenda común que nos permita responder a la altura de la historia y fortalecer la justicia en beneficio del pueblo de México. Estamos ante un arranque histórico en la vida de este Tribunal Constitucional, una etapa que no admite indiferencia porque nos exige una justicia más humana, sensible, cercana a las realidades concretas de todas las personas. Esta justicia no depende únicamente de lo que resolvemos en nuestras sentencias, sino también de la capacidad de escuchar, comprender y reconocer los contextos de quienes acuden a los tribunales buscando protección. Tenemos plena conciencia de la magnitud de la responsabilidad que asumimos, acercar la justicia, garantizar decisiones firmes y oportunas, hacer efectiva la promesa de igualdad de la Constitución y construir la confianza ciudadana en sus juezas y jueces. En esta primera sesión pública de la nueva época, quiero reafirmar ante la sociedad mexicana que esta Suprema Corte estará a la altura de su confianza. Cada resolución será una oportunidad para demostrar que el derecho puede y debe convertirse en una verdadera herramienta de transformación social. Gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro Giovanni Figueroa Mejía. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, previo a pronunciarme sobre el asunto que estamos analizando, quiero aprovechar mi primera intervención en esta Suprema Corte para expresar siquiera unas breves palabras. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las sociedades occidentales han determinado como modelo de organización política al Estado constitucional de derecho. Un elemento central del mismo es entender a la Constitución como una norma fundante que moldea diversos ámbitos de las sociedades contemporáneas, que garantiza una adecuada distribución de los ámbitos competenciales de los entes públicos y protege derechos humanos de fuente nacional e internacional. Sus contenidos son fundamentales para el desarrollo armónico de una sociedad plural y democrática, que es necesario el establecimiento de garantías que aseguren tal participación. Otro de los elementos fundamentales es la justicia constitucional, a través de la cual los tribunales constitucionales son guardianes e intérpretes supremos de la Constitución. Si entendemos a la Constitución como la norma de normas, entonces este Tribunal Constitucional, además de respetar su jerarquía, debe hacer valer su contenido frente a actores públicos o privados que pudieran ponerle en entredicho. Las personas esperan un elevado compromiso de defensa de los principios, valores y reglas constitucionales establecidas en nuestra Constitución, a fin de que no sean vistos de forma retórica, sino como una realidad que les impacte en su vida cotidiana de manera favorable. Así, debemos asegurar que las resoluciones que emitamos no solo se basen en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia, o estén bien argumentadas y con sólidos fundamentos, sino que también tengan en cuenta las diversas realidades que enfrenta nuestra nación y que al mismo tiempo sean
breves y claras, para contribuir a un sistema de justicia más equitativo y sensible. La sociedad espera que los jueces constitucionales que integramos este órgano seamos servidores públicos cercanos a la población, dispuestos a escucharla y comprender sus necesidades con un enfoque que promueva una justicia asequible y transparente, que responda a las inquietudes de la misma y refleje sus aspiraciones. Por ello, es determinante un diálogo abierto y constante con la comunidad, con los poderes ejecutivo y legislativo, así como con los diversos niveles de gobierno, para fortalecer juntos el Estado de Derecho y el bienestar común. Asumo ese compromiso. Ministra Lenia Batres, por favor. Sí, muchas gracias, ministro presidente. Yo quisiera saludar en primer lugar a las personas presentes en este salón de sesiones, saludar también a quienes en su caso estuvieran viendo la transmisión de esta sesión. Creo que la presencia justamente de personas aquí en el salón de sesiones, que no ha sucedido en muchos años en esta Corte, pues es un símbolo importante del cambio que representa la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Poder Judicial de la Federación. El voto popular emitido el pasado 1 de junio se pronunció claramente por un actuar transparente de nuestro Poder Judicial de la Federación. Abrir las puertas de esta Corte a la población ha sido una primera muestra de nuestra disposición para acatar ese pronunciamiento. Ahora sigue un actuar con apego a nuestra Constitución, respetando, promoviendo, protegiendo y garantizando todos y cada uno de los derechos humanos, los derechos individuales y los derechos colectivos y sociales también. Para ello creo que es importante que esta Corte genere el entramado doctrinario que ayude a que cada una de las autoridades jurisdiccionales de nuestro país, los poderes judiciales, federal y locales, faciliten el acceso a la justicia a quienes no lo tienen actualmente y no lo han tenido, fundamentalmente respecto de los derechos sociales, que han sido escasamente garantizados desde las y los jueces mexicanos. Justicia significa imparcialidad, objetividad, Estado de Derecho, certeza jurídica, sujeción a la ley, supremacía constitucional, pero también significa justicia social, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a un medio ambiente sano, a la cultura, a la ciencia y sus beneficios, al agua, a la alimentación, a la seguridad social. Significa también derechos de las colectividades, de las y los trabajadores, de los núcleos agrarios, por supuesto, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de las personas de la comunidad LGBTTIQ+, de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad. Justicia también significa no abusar del poder. Uno de esos abusos que la sociedad repele, que sanciona fuertemente, es la corrupción, la apropiación indebida de recursos públicos por las personas justamente en las que confía como servidoras y la deformación de la interpretación de la ley para beneficio indebido de alguien. Por eso festejo que el primer acto de este pleno haya sido manifestarse y solicitar al órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación el acatamiento del artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que dice que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor que la de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
Manifiesto, por supuesto, mi más amplio optimismo porque esta Suprema Corte se encuentre a la altura de estas demandas de justicia de las y los mexicanos y que sus sentencias redunden en un mayor ejercicio de derechos, que es sinónimo de un mayor bienestar social. Es cuanto. Gracias, señora ministra. Adelante, ministro Irving Espinosa, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos mis compañeras y compañeros ministros, a quienes les saludo con gusto. Previo a pronunciarme sobre el presente asunto, quisiera enviar un mensaje sobre todo al pueblo de México. Mirar la realidad desde quienes históricamente han sido excluidos, marginados y desfavorecidos es una obligación ética. Es un imperativo para quienes hemos optado por desarrollar alguna de las ciencias sociales, pero sobre todo para quienes hemos decidido ejercer la abogacía como camino para la justicia. Solo desde esa mirada podremos desarrollar una conciencia crítica de los efectos negativos que producen la miseria, el dolor, la humillación y la violencia de cualquier tipo, que nada tienen que ver con la justicia y que generan un estado de no derecho. Tengan la seguridad que el encargo que se me ha confiado tendrá por fin garantizar los derechos humanos, consolidar el régimen democrático y republicano de nuestra nación, privilegiando el interés general, ejercer el derecho de tal forma que a través de nuestras decisiones se transforme nuestra realidad, pero que principalmente transforme la de los grupos en situación de vulnerabilidad que durante mucho tiempo han sido excluidos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, si me permiten, yo también quisiera hacer mis consideraciones respecto a este tema. En el apartado de sobreseimiento, efectivamente nos plantea la ministra ponente analizar cuándo estamos frente a un nuevo acto legislativo. Y hay dos posiciones al respecto, la que han señalado como posición formal, que con el solo hecho de la emisión de una nueva norma que cumpla con el proceso legislativo, ya estamos frente a un nuevo acto legislativo, que esa es la postura que plantea el proyecto. Y la segunda es de su sentido material, que solamente estaremos frente a un nuevo acto legislativo cuando efectivamente haya cambios que generen un impacto, una modificación real en la situación jurídica. ¿Cuál es la situación o la diferencia entre ambas? Que generan ventajas y desventajas. Si nosotros asumimos que se trata de un acto legislativo con el solo cumplimiento del proceso legislativo, podemos generar que el poder legislativo que está en cuestión emita una nueva ley cambiando tan solo una coma, un punto, y con eso generaría el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad. Y esto puede generar una situación que nos lleve a que, por ejemplo, estoy pensando en una reforma en materia electoral, que de último momento se emita una nueva ley que solo cambie un punto o una coma, evitaría que este pleno entre a conocer del asunto. Cuando estamos frente a un acto legislativo, desde la perspectiva material, lo que se busca garantizar es que la acción de inconstitucionalidad controle efectivamente cambios reales, reformas reales. Entonces parece ser que sostener una u otra tiene ventajas o desventajas. Lo que yo le quiero proponer al Pleno es que adoptemos una postura híbrida. Es decir, que nosotros consideremos acto legislativo para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad desde el punto de vista formal. Pero ya para el análisis sustantivo, sí debemos de ver si la norma realmente genera un impacto o un cambio real en la situación jurídica, con la finalidad de evitar que el Poder Legislativo, a que se impugnan sus actos, pueda incurrir en esta, digamos, acción tramposa de publicar una nueva ley cambiando un punto o una coma, buscando precisamente el sobreseimiento
de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, yo voy con el proyecto modificando los párrafos 32, 33 y 34 para adoptar una posición intermedia entre las dos visiones. Ese sería mi planteamiento. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Sí, ministra Yasmín. Gracias, ministro presidente. Muy bien, entonces, de acuerdo con la propuesta que nos hace, sería el análisis caso por caso de la nueva disposición legislativa para ver si esta efectivamente tiene un cambio sustantivo o no tiene un cambio que genere mayor modificación a la norma. Yo podría sumarme a esta nueva propuesta del análisis caso por caso y, dependiendo de la reforma, determinar si estamos frente a un nuevo acto legislativo o no hay ningún cambio que genere una transformación de la norma sustantiva. Gracias, ministro presidente. Gracias, ministra. ¿Alguien más? Ministro Arístides tiene la palabra. Y le agradezco mucho, presidente, y para efectos metodológicos me voy a referir en un primer momento al contexto general de la acción de inconstitucionalidad y por último a las causas de improcedencia. Se ha hecho referencia de la propuesta que acaba de presentar usted. Desde mi punto de vista me resulta además significativo que la primera acción de inconstitucionalidad que esté estudiando esta 12ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea sobre la temática de grupos en situación de vulnerabilidad. En este caso en concreto, personas con discapacidad y el derecho que tienen a la consulta. Hay que señalar que el derecho a la consulta deriva de lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, pero específicamente con relación al 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido una de las grandes luchas que han emprendido los grupos en situación de vulnerabilidad con la finalidad de lograr que se garantice su opinión tanto en la emisión de normas como en la implementación de políticas y actos que les puedan llegar a afectar. Al respecto también, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su observación general número 7, ha señalado muchas veces que no se consulta a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones sobre repercusiones que pueden afectar de manera importante su vida. Es decir, simplemente se toman las decisiones, pero no se les consulta al destinatario final de la norma, que en este caso en concreto pues son las personas con discapacidad. En virtud de lo anterior, de hecho hay el propio lema o la propia bandera que enfatiza nada sobre nosotros sin nosotros, implica que las personas con discapacidad tengan esa oportunidad y ese derecho a la consulta. Ahora bien, recordemos que dentro de los elementos que existen para garantizar este derecho de la consulta, hay algunos que han sido señalados como mínimos. El primero de ellos es que la consulta debe ser previa, pública, abierta y regular. El segundo de ellos es que debe ser estrecha y con participación preferentemente de las personas con discapacidad. Yo diría incluso obligatoriamente de la participación de personas con discapacidad. Adicionalmente, otro de los elementos es ser accesible, ser informada, con una participación efectiva, pero además con transparencia, que es uno de los elementos esenciales en esta acción de inconstitucionalidad. Ahora bien, para situarlo en el caso concreto que estamos estudiando en dicha acción, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna dicha legislación del Estado de Chihuahua por considerar la ausencia de la consolidación de este derecho a la consulta, específicamente al emitir la Ley de Salud Mental, la Ley Estatal de Salud y la Ley de Atención Infantil, los cuales, de manera del desprendimiento de la propia lectura de dichos textos, están afectando derechos de las personas con discapacidad. El proyecto que presenta la ponencia de la ministra Yasmín, el cual anticipo que voy a votar a favor y que felicito de la elaboración del mismo, propone invalidar diversos artículos de la Ley de Salud Mental y precisamente por no haber garantizado este derecho a la consulta. De hecho, si nosotros analizamos el propio contenido de
de dicha normativa que hoy es sometida a acción de inconstitucionalidad y lo contrastamos incluso con la Ley General de Salud, vamos a ver que incluso la propia reforma es regresiva. Cito a manera de ejemplo el artículo 8 de la Ley de Salud Mental, el cual dispone, cito, el internamiento será por el plazo consensado por el equipo tratante del servicio de salud mental y una vez alcanzada la estabilidad psíquica o conductual, es decir, está hablando de un internamiento de una persona sin que exista ni siquiera una opinión de la propia persona que va a ser internada. Y esto incluso vulnera el artículo 74, 75 y 75 bis de la Ley General de Salud. Dicha ley incluso de manera progresiva ha enfatizado en la importancia de ir eliminando cualquier modelo que pueda ser considerado como modelo psiquiátrico asilar. Entonces, desde mi punto de vista, este es un muy buen ejemplo de cómo el artículo 8 que hoy estamos estudiando de dicha acción de inconstitucionalidad contraviene la Ley General de Salud. Y eso ya entrando naturalmente a fondo. Ahora bien, vale la pena también señalar un apartado de derecho convencional. De acuerdo al artículo citado, el dicho artículo 8, desconoce adicionalmente los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero específicamente al caso Jiménez López contra Brasil o Huachalá Chimbo versus Ecuador, en los que se analizan asuntos también de dos personas con discapacidad que recibían atención en hospitales psiquiátricos. De esta manera, el señalar únicamente como ejemplo este artículo es que podemos observar que dicha legislación es regresiva y atenta contra el principio de progresividad y máxime, como lo señala atinadamente la ministra Yasmín, cuando no se garantizó de ninguna manera el derecho a la consulta para las personas con discapacidad. El Congreso de Chihuahua, en lugar de realizar una consulta con las características que hemos mencionado previamente, únicamente llevó a cabo unas mesas técnicas y en esas mesas técnicas señaló lo que a su consideración creía que podía ser benéfico en esta nueva o en esta legislación estatal. Sin embargo, en dichas mesas técnicas en ningún momento consultó a las personas con discapacidad y de esta manera vulnera el derecho a la consulta, pero también la obligación que tiene el Estado a consultar. De esta manera es que voy a acompañar el proyecto de la ministra Yasmín y en lo último, lo que se refería a usted, presidente, en la propuesta, es importante también señalar que el voto es concurrente porque adicionalmente en el apartado relativo de alejarnos del precedente relativo a el procedimiento legislativo formal para decretar el sobreseimiento, ese es el apartado que no compartiría en específico. Respecto a lo demás, mi postura será a favor y adicionalmente dentro de los efectos también coincido en que se le otorgue un plazo de 12 meses al Congreso de Chihuahua para que lleve a cabo esta consulta que resulta necesaria para las personas con discapacidad y que se pueda tener realmente una legislación de avanzada. Es decir, en la propia sentencia se establece que tendrá un plazo de 12 meses para llevar a cabo el propio acto legislativo, sin olvidar la importancia del derecho a la consulta. Es cuanto, presidente. Gracias, ministro. Le agradecemos, nos ha adelantado ya sus consideraciones sobre el tema de fondo. Yo quisiera que regresemos al tema que estamos debatiendo sobre si abandonamos o no el criterio de jurisprudencia. Y un poco para ir perfilando ya la decisión, creo que se ha señalado aquí que una posibilidad es de abandonarla con el criterio que he propuesto de no irnos hacia liso y llano hacia el criterio formalista, sino un punto intermedio que nos permita analizar la intencionalidad del legislador a fin de evitar que se abuse de la figura y que deje sin materia una acción de inconstitucionalidad. Entonces tenemos dos posturas, algunos dicen que no comparten esta posibilidad de abandonar el criterio. Yo le sugeriría, secretario, que sometamos a votación esta primera cuestión, quienes están por abandonar el criterio, asumiendo este criterio híbrido, y en un segundo momento vamos a estudiar o analizar
los preceptos en los que se actualiza la causal de improcedencia. Aquí ha habido opiniones de sumar artículos a los que nos propone el proyecto, pero sería en un segundo momento. Le pediría que en votación nominal fuéramos dando el sentido de nuestro voto respecto a si abandonamos o no el criterio, y si de abandonar nos iríamos a la postura intermedia que he propuesto. Este sería el punto a someter a votación, secretario. Sí, señor ministro presidente. Chávez Herrerías Guerra. Gracias. A favor del criterio que propone el ministro presidente de verlo caso por caso. Señor ministro Espinosa Betanzo. A favor de abandonar el criterio. Señor ministro Ríos González. A favor de abandonar el criterio y a favor de abandonar el criterio y a favor de la propuesta del señor presidente. Señor ministro Esquivel Moza. En los mismos términos que la ministra Estela Ríos. Gracias. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor de la propuesta del presidente. Señor ministro Ortiz Ara. A favor de la propuesta del presidente. Señor ministro Figueroa Mejía. Me ratifico en contra de abandonar el criterio. Señor ministro Guerrero García. A favor de la propuesta que presenta el presidente. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. A favor de mi propuesta. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de su propuesta, con voto en contra del señor ministro Figueroa Mejía. Muchas gracias. Entonces se tiene por abandonado el criterio anterior y pediríamos a la ministra Yasmín que modifique los párrafos correspondientes en el apartado que se está deliberando. Enseguida, entonces. Gusto, presidente. Muchas gracias, ministra. Enseguida, el proyecto nos propone sobreseer respecto de los artículos 17, párrafo segundo, 44, fracción 24 y 25 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, y 238, fracción primera, párrafo segundo, inciso A, B y F de la Ley Estatal de Salud. En las intervenciones he recogido que el ministro Giovanni Figueroa y la ministra Loreta Ortiz, incluso creo que la ministra Lenia, proponen también sobreseer los artículos 8 y 10 de la Ley para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Y adicionalmente la ministra Loreta Ortiz propone también declarar el sobreseimiento de los incisos C, D y E del 238, fracción primera de la Ley Estatal de Salud. Sobre estas consideraciones, también la ministra Lenia propone excluir la fracción 25 de la Ley de Salud Mental. Este sería el panorama que tenemos ahora. Yo aquí sugiero que vayamos definiendo artículo por artículo, si se decreta el sobreseimiento en un primer momento de todos los que ha señalado el proyecto y en un segundo momento los que proponen adicionar los ministros y ministras que han hecho uso de la palabra. Señora ministra Herrerías Guerra. Respecto al proyecto, a favor del sobreseimiento decretado respecto de estos artículos que hubo cambios normativos. Señor ministro Espinosa Betanzo. En el mismo sentido que la ministra Herrerías. Señora ministra Ríos González. En el mismo sentido que mis anteriores colegas. Señora ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Señora ministra Batres Guadarrama. A favor, con excepción del artículo 44, fracción 25 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua. Señor ministro Ortiz Ara. A favor y de manera adicional por el sobreseimiento de los incisos C, D y E del párrafo segundo de la fracción primera del artículo 238 de la Ley Estatal de Salud. Señor ministro Figueroa Mejía. Estoy por el sobreseimiento de los artículos 17, párrafo segundo y 44, fracciones 24 y 25 de la Ley de Salud Mental, así como el artículo 238, fracción 1, párrafo segundo, incisos A, B y F de la Ley Estatal de Salud, pero por otras consideraciones. Y además estoy por el sobreseimiento de los artículos 8 y 10 de la Ley de Salud Mental, toda esta de la legislación del Estado de Chihuahua. Señor ministro Guerrero García.
En los mismos términos expuestos por el ministro Giovanni. Bien. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. Con el proyecto sin adicionar ni excluir ninguno. Señor ministro presidente, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de 9 votos a favor de las propuestas de sobreseimiento de oficio, salvo por lo que se refiere a la fracción 25 del artículo 44, en relación con la cual existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Batres Guadarrama y expresión también del señor ministro Figueroa Mejía en contra de consideraciones. También se precisaron otros artículos respecto de los cuales hay una votación diversa que podría someterse a votación como usted lo propuso. Sí, nos quedaría solo si incluimos en el sobreseimiento el 8 y 10 que sugiere el ministro Giovanni y el ministro Arístides Rodrigo. Solamente eso sería, salvo que hubiera alguna consideración, ministra Lenia Batres. No, nada más que me pronuncié antes también por ese sobreseimiento. Por ese sobreseimiento. Entonces, 3 ministros se pronuncian por sobreseimiento del 8 y 10 de la Ley de Salud Mental. Y entiendo, ministro Giovanni, que usted diría con un voto concurrente respecto del sobreseimiento de todos los preceptos que propone el proyecto. Así es. Muy bien. Y yo le solicito, secretario, que ya nomás sometamos a votación si es de sobreseerse. Perdón, antes, ministro Arístides tiene la palabra. Sí, presidente, también anunciar que iría con voto concurrente. Perdón, no escuché yo. Bien anunciar que voy con un voto concurrente. Voto concurrente, correcto. Entonces, señor secretario, le pido tome la votación si es de sobreseer también con relación a los artículos 8 y 10 de la Ley de Salud Mental. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Herrerías Guerra. Sí, con el sobreseimiento de sus artículos. Señor ministro Espinosa Betanzo. También a favor del sobreseimiento. Señor ministro Ríos González. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor del sobreseimiento. Señor ministro Guerrero García. Por. Perdón, señor ministro. A favor. A favor. Dijo a favor. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor de sobreseer respecto de los artículos mencionados, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza y del señor ministro presidente Aguilar Ortiz. Muchas gracias, secretario. Entonces, en el engrose, pedimos, por favor, que se incluya el sobreseimiento de estos 2 preceptos. Muy bien, continuamos, secretario. Sí, señor ministro presidente. A continuación, la señora ministra ponente realizará la presentación. Adelante. Vamos a entrar al fondo del tema y a la validez o invalidez de los preceptos. Tiene la palabra la ministra ponente, ministra Yasmín Esquivel Moza. Gracias, ministro presidente, con su venia. A continuación, en este apartado, que es el estudio de fondo, el proyecto propone declarar que es fundado el argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativo a la falta de consulta a las personas con alguna discapacidad, pero exclusivamente respecto de las disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, ya que impactan directamente en el sector de la población que sufre algún padecimiento de esta naturaleza, particularmente para brindar protección y atención integral de personas con tendencias suicidas, así como para prevención y erradicación de tal problema mediante un diagnóstico oportuno, por lo que sí se requeriría de una consulta previa a estas personas, a las organizaciones representativas, conforme los estándares establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que sea obstáculo que se hubiera organizado por parte de la Comisión de Salud del Congreso de Chihuahua una mesa técnica el 5, 10, 19 y 24 de octubre de 2022, con la asistencia de personas representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y dependencias gubernamentales, de la que se obtuvo un documento denominado Informe de Trabajo, ya que este foro no puede catalogarse como una consulta a las personas directamente interesadas, pues al menos debió haber existido una convocatoria abierta para las organizaciones representativas o especializadas en los padecimientos de naturaleza mental. La necesidad de que este tipo de leyes sean consultadas directamente y conforme a los procedimientos de consulta
que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en que las personas con discapacidad constituyen grupos que históricamente han sido discriminados e ignorados, por lo que es necesario consultarlos para hacer conocer si las medidas legislativas constituyen real y efectivamente una medida que los beneficie, pero sobre todo para escuchar nuevas aportaciones y opiniones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir las normas que ahora se impugnan. De ahí que los grupos defensores de las personas con alguna discapacidad enarbolen como lema en su demanda de inclusión las frases «todo con nosotros, nada sin nosotros», o más comúnmente, «nada sobre nosotros sin nosotros». Este Tribunal Pleno no desconoce que de una lectura empática de las reformas puede llevar a considerar a primera vista que se buscó establecer previsiones positivas para las personas con discapacidad, como es el promover la calidad y acceso a los servicios de salud mental en la entidad, eliminando toda forma de discriminación y estigmatización, y que su invalidez por falta de consulta implicaría, en principio, la extracción del orden jurídico de estas disposiciones que pudieran constituir un avance en los derechos de estos grupos. Sin embargo, el derecho a la consulta resulta fundamental en este caso, pues implica el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad para que sean ellas quienes determinen cuál es la forma ideal de salvaguardar su salud mental y garantizar sus derechos para que les sea realmente funcional. Por ende, permitir la subsistencia de lo ya legislado sin haberse consultado, presuponiendo la benevolencia de los artículos impugnados, representaría de facto la supresión de carácter obligatorio del derecho a la consulta establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. No debemos olvidar que a partir de la reforma constitucional del año 2011, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia. Lo dice nuestra Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y en este caso tenemos que el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad expresamente dispone que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. En cambio, el proyecto considera, por otra parte, hasta aquí el tema de la consulta. Y por otra parte, el proyecto, en este mismo apartado, considera que es infundada la falta de consulta de las normas reclamadas en la Ley Estatal de Salud y en la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, ambas del Estado de Chihuahua, ya que se trata de normas que esencialmente organizan a las instituciones de salud locales para la atención de los trastornos mentales y del comportamiento, así como la promoción de la salud mental y específicamente en materia de prevención del suicidio, inclusive de la infancia, así como la atención de otros padecimientos. Consecuentemente, en esta segunda parte del estudio de fondo se propone declarar, en la última parte del estudio de fondo se propone declarar la invalidez exclusivamente respecto a las disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua y la validez de las restantes normas de las otras dos. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministra Loreta Ortiz, por favor. Gracias, ministro presidente. Como ya se ha destacado, este asunto se vio por primera vez en marzo de este año, donde la discusión giró en torno a determinar si las leyes impugnadas que prevén temas de salud mental pueden ser equiparables a los derechos de las personas con discapacidad y si por tanto era necesaria o no la consulta previa, tomando en cuenta que estas leyes podrían tener una connotación positiva o benéfica para todas las personas. Respetuosamente, no comparto que esta sea la problemática. En primer lugar, debemos destacar
que las normas que ahora analizamos partieron de un mismo decreto emitido por el Congreso de Chihuahua, que tuvo por objeto impulsar políticas públicas para prevenir y erradicar los suicidios en el Estado, así como para brindar una atención integral de las personas con tendencias suicidas u otros padecimientos de la salud mental. En este sentido, para mí no es necesario determinar si un tema de salud mental se trata de una discapacidad, sino si los artículos impugnados inciden específicamente, aunque no de manera exclusiva, en este grupo. Así, desde mi perspectiva, la normativa en materia de salud mental está invariablemente vinculada con los derechos de las personas con discapacidad, quienes pueden verse particularmente afectadas por este tipo de disposiciones. En el ámbito internacional, la salud mental ha sido estrechamente relacionado con diversos tipos de discapacidad. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud ha destacado que los problemas de salud mental son la principal causa de discapacidad en el mundo. Además, el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las Naciones Unidas ha establecido que las personas que experimentan algún padecimiento psicosocial pueden presentar una discapacidad cognitiva, intelectual o psicosocial con independencia de cómo se autodefinan o de cuál es el diagnóstico que presentan. En este sentido, a pesar de que las normas impugnadas no mencionan literalmente a este grupo, el hecho de que se vea ampliamente más afectado por ellas resulta suficiente para acreditar una incidencia en sus derechos. En este sentido, primeramente me separo de la metodología que emplea el proyecto, en la que se analiza de manera fragmentada e independiente las normas que debemos estudiar. Para mí, estas disposiciones, al provenir de un decreto integral en la que todas las tienen la misma finalidad, implica que estamos ante una presencia de un denominado sistema normativo, lo que conlleva a un análisis de los artículos en su conjunto. Por otro lado, de manera destacada, me separo del desarrollo del apartado 6.2.1 del proyecto, donde se establece que las normas que rigen el actuar de diversas instituciones de salud no afectan a este grupo. Por el contrario, la forma en que se establecen las obligaciones para estas instituciones de salud resulta de gran relevancia para la garantía de sus derechos. En México, por ejemplo, se ha documentado que un 90% de las instituciones psiquiátricas no cuentan con registros ni instalaciones adecuadas y tampoco otorgan posibilidad real de tomar en cuenta el consentimiento de las personas tratadas. No pasa desapercibido el argumento que indica que estas normas resultan benéficas. Sin embargo, a reserva de que la mayoría de ellas podrían tener esta connotación positiva, lo cierto es que esta afirmación no puede ser aplicable de manera general a todos los artículos impugnados. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Salud Mental prevé la figura de internamiento involuntario, que ha sido considerado inconvencional en múltiples ocasiones, sobre todo cuando no prevé un control judicial. Desde mediados del siglo XX ha existido una lucha social en contra de la privación de la libertad de personas con trastornos mentales o discapacidad, pues durante siglos han sido internadas sin su consentimiento bajo un modelo médico que las considera un peligro para sí mismas o para otras personas. Incluso Juan Méndez, ex relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, reconoció que el internamiento forzoso por razones de salud mental y tratamiento sin consentimiento informado puede equivaler a un trato cruel, inhumano, degradante o incluso un acto de tortura. En una situación similar podría encontrarse el artículo 8 impugnado de la Ley de Salud Mental, que indica que el internamiento será determinado por un médico tratante sin el consentimiento, subrayo, sin el consentimiento de la persona, o el artículo 7 bis de dicha ley, que abre la posibilidad al aislamiento total de las y los pacientes. Ahora, con independencia de lo anterior,
incluso considerando que bajo nuestra óptica algunas o la mayoría de las normas fueran benéficas, ello no exime el deber estatal de consultar a este grupo. Al final, son las personas en esta situación las que deben determinar la forma en que sea regulada su atención. Tal como destacó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su observación general número 7, que existe la obligación de México para cumplirla, el carácter positivo o benéfico de una medida no exime la obligación de consultar a las personas con discapacidad. La participación de este grupo históricamente invisibilizado es un derecho en sí mismo y no depende del contenido de la norma, pues exige que nadie sea objeto pasivo de decisiones que les afecten. Por lo anterior, desde mi perspectiva, todo el decreto es susceptible de afectar a las personas con discapacidad y tal como refiere el proyecto, las mesas técnicas llevadas no cumplen con las características de un mecanismo de consulta. Por estas consideraciones me separo de la metodología adoptada y votaré por la invalidez total del decreto impugnado. Es cuanto, ministro presidente. Muchísimas gracias, ministra. Ministra Lenia Batres, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo estoy en contra, no estoy de acuerdo con el capítulo 6.1 relativo al parámetro de regularidad constitucional sobre el derecho a la consulta, en este caso de las personas con discapacidad, porque pretende mantenerse un criterio que estuvo sostenido en la anterior Suprema Corte, que eliminaba derechos de las personas con discapacidad precisamente bajo la falsa premisa de que la consulta es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, incluso en contra de los derechos de las personas con discapacidad, como expresé en su momento en acciones de inconstitucionalidad como la 136-2022, 179-2023, 223-2024 y 29-2024. Como contexto, la anterior Suprema Corte determinó invalidar a partir de 2016 y hasta 2023 el contenido de 50 decretos de leyes generales y estatales mediante acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta a personas con discapacidad, de las cuales solamente 3 restringían derechos fundamentales de las personas que integran a este grupo social. En 47 decretos invalidados se regulaban o ampliaban derechos constitucionales reconocidos para las personas con discapacidad. Se invalidó su derecho a la educación inclusiva, a la salud y a su participación política. Se eliminaron medidas de asistencia especial en materia de defensoría pública, trámites de divorcio, procedimientos de expropiación, emisión de testamentos, expedición de instrumentos notariales, revisión de condiciones laborales y acciones de integración familiar. Además de invalidar estas acciones de asistencia inclusiva, la Corte suprimió la obligación de autoridades educativas de llevar a cabo acciones tendientes a impulsar la inclusión y educación especial de personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. Incluso eliminó el reconocimiento y promoción y aseguramiento del ejercicio efectivo de derechos de personas que viven con la condición de espectro autista y con síndrome de Down. El contenido de las legislaciones eliminadas por la vieja Suprema Corte vulneró las acciones progresivas que promovían y garantizaban el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, pues identificaban, prevenían y reducían las barreras que incitaban la discriminación, la exclusión y la segregación. Despreció la anterior Corte las conquistas democráticas alcanzadas por parte de las personas con discapacidad que permitieron consolidar su derecho a la consulta y el uso necesario que deben considerar las instituciones públicas cuando la reclaman las personas interesadas o las agrupaciones beneficiarias de este mecanismo dentro del procedimiento jurisdiccional. La supuesta reivindicación que sostenía la vieja época en favor de estos grupos en realidad se convertía en la utilización de un derecho democrático ganado por las personas con discapacidad para utilizarlo en su contra.
Es una perversión que creo que podemos detener en los criterios de esta nueva Corte de la Justicia Social. El estudio de las violaciones al derecho a la consulta no puede ser preferente al análisis de las violaciones de fondo ni procedente en todos los casos. Estos criterios que privilegian el estudio de la forma sobre el fondo deben superarse, considero, y en este sentido la ausencia de una consulta no necesariamente debe redundar en perjuicio de los derechos de las personas con discapacidad, pues la consulta no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar sus derechos a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que pueden afectarlas, se entiende, fundamentalmente de manera negativa. En muchos casos, las leyes impugnadas en realidad implican un avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que anularlas por este motivo no solo resulta perjudicial para las personas de este grupo social, sino violatorio justamente de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de donde deriva este derecho a la consulta, pues en su artículo 4.4 se establece que nada de lo dispuesto en dicha convención afectará a las disposiciones, cito textualmente, que pueden facilitar en mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad que puedan figurar en la legislación de un Estado parte. Es decir, no se podría o no se deberían anular disposiciones que garantizan los derechos de las personas con discapacidad en aras supuestamente de titular el derecho a la consulta. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha explicado en el párrafo 19 de la Observación General número 7 de 2018 sobre la participación de las personas con discapacidad en la aplicación y seguimiento de la Convención, que corresponde a las autoridades públicas de los Estados parte, demostrar que la cuestión examinada no tendría un efecto desproporcionado sobre las personas con discapacidad y, en consecuencia, que no se requiere la celebración de consultas. También cita textual. En tal sentido, los congresos no están obligados a consultar a las personas con discapacidad en todos los casos de normas relacionadas con ellas, sino solo cuando éstas tengan un impacto desproporcionado sobre ellas. Es decir, se entiende de manera negativa. Por su parte, el artículo 12.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, de manera que solo las personas con discapacidad o sus organizaciones deben estar legitimadas para hacer valer el derecho a la consulta. De otro modo, se estaría negando la capacidad jurídica plena que les reconoce precisamente la Convención. Esto supone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede alegar por sí misma la falta de consulta, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería revisar de oficio esta cuestión, mucho menos si las personas con discapacidad o sus organizaciones no se consideran afectadas en sus derechos o si las normas impugnadas les garantizan más o mayores derechos. Por tanto, contrario a lo expuesto en el apartado del parámetro de regularidad constitucional del proyecto, el estudio de las violaciones al derecho a la consulta solo es procedente cuando lo solicitan las personas con discapacidad o sus organizaciones respecto de normas que tengan un impacto desproporcionado sobre ellas, pues son las únicas que pueden definir si la consulta es el medio idóneo para asegurar su participación en la elaboración y contenido de las normas que puedan afectarles. Máxime que en el presente caso las normas impugnadas no están dirigidas a este sector de la población, a las personas con discapacidad, sino a proteger la salud de la población en general del estado de Chihuahua que sufran tendencias suicidas, trastornos mentales y del comportamiento con fines de prevención, diagnóstico, atención y rehabilitación, especialmente de niñas, niños y adolescentes, así como de personas diagnosticadas con cáncer mamario, cervicuterino y de próstata. Y preguntaría, presidente, ¿los demás apartados estarían
abordando por separado o entendemos Sí. que esta es la discusión de fondo? Gracias, ministra. Justo eso iba a precisar, que ahora estamos abordando parámetros de regularidad constitucional y la validez o invalidez de los preceptos. El tema de los efectos les pediría que lo abordemos más adelante. Entonces, ¿alguien más en el uso de la palabra? Sí, Adelante, ministra María comparto Estela la Reyes. opinión de la ministra porque, bueno, la experiencia que se ha tenido, no en el caso de las personas con discapacidad, sino en el caso de las comunidades indígenas, se adoptó ese mismo criterio y aparentemente para proteger a las personas indígenas se les privó de muchos de sus derechos y se eliminó la posibilidad de que los ejercieran. En ese sentido, es un caso similar, Esta ley está estableciendo una serie de medidas que favorecen a esas personas y en ese sentido me parece que debe declararse la validez. Inclusive el artículo 17 constitucional ordena que se solucionen los asuntos de fondo sobre los formalismos que no afecten los derechos sustantivos de las personas. Yo entiendo que este tema de la consulta forma parte de un procedimiento que pudo no haberse seguido, pero que no impidió o permitió la validez de estos derechos que se les están dando a estas personas. Y el principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución nos obliga a preferir la interpretación que preserve y expanda la vigencia de los derechos frente a aquella que los debilite o haga nugatoria su protección. En ese sentido, creo que debe procederse por la validez. Y por su parte, los principios de universalidad y progresividad, también contenidos en dicha disposición constitucional, exigen que los derechos humanos se garanticen a todas las personas y avancen de manera constante y permanente, sin retrocesos ni formalismos innecesarios. Declarar la invalidez de normas que amplían la protección en materia de salud mental, a mi juicio, sería un retroceso contrario a este mandato. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, quisiera pedirles la oportunidad también de expresar mis consideraciones sobre este tema. Yo estoy de acuerdo en lo descrito en el proyecto, en el apartado de parámetro de regularidad constitucional, porque desarrolla el derecho a la consulta, en este caso de las personas con discapacidad. Sin embargo, yo comparto la opinión que ha expresado la ministra Lenia en la mayoría de sus consideraciones. El punto medular es el siguiente: si nosotros vamos a invalidar una norma por el solo hecho de que no hubo consulta, si hacemos esto, estaremos dando al derecho de consulta, que es un derecho procedimental, un derecho político, un derecho de participación en la toma de decisiones, le estaremos dando un nivel más alto que al derecho sustantivo en sí mismo. Es decir, ¿qué ocurriría en aquellos casos en el que el legislador adopta una norma progresista, progresiva, en términos de derechos humanos, garantiza plenamente un derecho sustantivo y por el solo hecho de no haberse consultado, daría lugar a invalidar una norma que a la luz, que de manera evidente implica una progresividad de derechos? Ese es el planteamiento de fondo. Y lo que había ocurrido en la anterior integración, sobre todo con pueblos indígenas, es que se había llevado el derecho de consulta a este requisito de existencia, de validez y superior al derecho sustantivo. Y de esta manera se invalidaron, como ya dio cuenta la ministra Lenia Batres, un conjunto de leyes y decretos que eran evidentemente favorables a los pueblos y que no cumplían con el requisito del derecho de consulta. Por eso creo yo que el proyecto hace bien en buscar entrar al análisis de los artículos específicos y señalar cuáles afectan, cuáles no afectan, cuáles pueden representar un avance en la temática materia de la legislación y no, grosso modo, por solamente faltar la consulta, invalidar todo el cuerpo normativo o toda la normatividad,
porque podemos incurrir en el exceso de invalidar normas que claramente pueden ser favorables al sector que estamos intentando proteger. Entonces, bajo esa situación, en el apartado de parámetros de regularidad constitucional, yo agregaría consideraciones que maticen. Desde mi perspectiva, no conduce a una resolución justa, adecuada a la realidad, poner por encima del derecho sustantivo el derecho a la consulta. Ahora bien, creo que es importante que el sujeto mismo sea el que desate la cadena de impugnación. Sin embargo, en nuestra legislación, las personas con discapacidad no están facultadas para interponer una acción de inconstitucionalidad. Lo que tendríamos que sostener en el caso concreto es que la CNDH, para ejercer su atribución de interponer la acción de inconstitucionalidad como la que estamos analizando, debería de consultar o a su vez tener el parecer del sujeto que es a quien va dirigida la norma. Estas consideraciones yo tendría para esclarecer mejor e implementar mejor el derecho de consulta sin incurrir en excesos indebidos, como ha ocurrido en el pasado. Ahora bien, bajo esta misma consideración, yo tengo observaciones de algunos artículos que en el proyecto se excluyen, incluirlas porque creo que sí se deben de invalidar, pero sería agregar, con base en esto que he expuesto, agregar al proyecto la invalidez de algunos otros artículos. Solo por poner el caso sería del artículo 78, párrafo tercero, 214, párrafo segundo, 78, párrafo tercero, 242, párrafo primero de la Ley Estatal de Salud, así como 17, fracción novena de la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Es decir, a las propuestas de invalidez que trae el proyecto, yo adicionaría estos 3 preceptos. Ministra Loreta Ortiz, por favor. Sí. Quisiera agregar que a los precedentes que mencionó la ministra Lenia Batres, hay otros que acompañan que sí se debe respetar y de acuerdo con la normativa internacional, los convenios internacionales, que hay que recordar que están mencionados en el primero constitucional, o sea, tienen los mismos derechos en la Constitución que en los instrumentos internacionales. Entonces, hay otra serie de precedentes de jurisprudencia en el sentido de que es de suma importancia el derecho a la consulta, pero ¿en qué sentido viene abordado? Porque es cierto que se abusó de la figura de la consulta en proceso legislativo, como incluyéndolo como una parte para poder invalidar X normas, ¿no? Pero está el caso opuesto en que la consulta, me acuerdo en la primera ocasión en que participé como ministra, ese fue el primer asunto, y era una consulta con una población indígena, y que la población indígena, si no es por la reforma que tenemos ahora, no tendrían otra manera de actuar si no es a través de la consulta. Estamos en el mismo caso que discapacidad. ¿Qué es el criterio que nos debe guiar o cuál es el que les afecte? O sea, y ese fue el que seguimos en materia de consulta a la población indígena y que debe regir, bueno, al menos es con lo que considero respetuosamente en el caso de personas sujetas que están en discapacidad. Si les afecta, sí, lo que debe de verse es que se debe de hacer consulta. No tienen otro medio para hacer valer sus derechos. No hay forma, es decir, los avances progresivos, y lo vemos con comunidades indígenas y afromexicanas. Ahorita, gracias a la reforma, ya se les dieron ahora sí, la personalidad jurídica incluso para presentar acciones, controversias, etcétera. Pero antes los avances de las comunidades indígenas solo fueron a través de consulta, Y en este caso solo se les va a escuchar a esta población si es a través de consulta. Entonces, Gracias. yo, o sea, estoy por la invalidez, pero a favor de que se hagan la consulta cuando se afecte
a las poblaciones, a las personas con discapacidad. Gracias, ministra. Ministra Esquivel Moza. Gracias, ministro presidente. He escuchado con atención algunas de las objeciones al proyecto. Lamento no coincidir con ellas, ya que en mi opinión no debemos dejar sin efectos y hacer un nugatorio este derecho a la consulta a las personas con alguna discapacidad, como si lo dispuesto en la convención citada no existiera, pero que seamos nosotros quienes, en lugar de las personas interesadas, determinemos qué les favorece, qué les conviene, sustituyendo su voluntad y colocándonos en un papel que no nos corresponde, porque no podemos saber cuáles son las demandas de quienes enfrentan las barreras sociales que los discapacitan. Es verdad que la propia convención señala que nada de lo dispuesto en la presente convención afectará las disposiciones que puedan facilitar en mayor medida el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado parte o en el derecho internacional en vigor de dicho Estado. Lo señala la Convención. Sin embargo, esta disposición no la podemos interpretar en el sentido en que primero se decide si las medidas legislativas les favorecen o no a las personas y luego se determine si debe o no consultárseles, pues caeríamos en la cuenta de que la consulta paradójicamente solo operaría respecto de medidas que nosotros consideramos que no les benefician, lo que sin duda carece de sentido y hasta ilógico resultaría el pretender consultarles solamente aquellas leyes contrarias a sus intereses. Creo yo que sería subjetivo nosotros separar y determinar si una norma le beneficia o si la norma no le beneficia, si la norma es suficiente o es insuficiente para la protección de sus derechos. Por tal razón, yo sostendría el proyecto en sus términos. Gracias, ministro presidente. Gracias, ministra Yasmín. Adelante, ministro Giovanni Figueroa. Gracias, ministro presidente. En mi opinión, tenemos una obligación internacional para realizar las consultas. Y por ello considero que la falta de consulta es un motivo suficiente para declarar la invalidez de la norma. Además, hay que recordar que este alto tribunal no puede partir de la base de que los artículos analizados son benéficos para la población que tiene derecho a ser consultada. Justamente es esa población vulnerable quienes deben decidir si es benéfica o no. Nosotros no podemos decidir ni hablar por ellos sin escuchar su opinión a través de la consulta. Recordemos que el derecho a la consulta parte de una exigencia de ser escuchados. Nada sobre nosotros, nada sin nosotros. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ministro Irving Espinosa, por favor. Sí, gracias. Yo estaría a favor del proyecto, como lo presenta la ministra Esquivel, por las siguientes consideraciones. Efectivamente, la mala práctica que se puedan hacer de los medios de defensa no corresponde analizarla a este tribunal. Eso corresponde y queda en el ámbito de cada una de las personas que instan el actuar de los tribunales y en este caso de la Suprema Corte. Sin lugar a dudas, durante mucho tiempo los reclamos de las personas que menos han sido escuchadas la consulta ha sido el único medio, y realizar un examen previo de si la modificación normativa le beneficia o le perjudica es un error de carácter metodológico desde mi punto de vista. Y aunque pareciera a primera vista que la consulta es un acto meramente formal, sí incide en el fondo. Bajo esas consideraciones yo votaría a favor de la parte considerativa como lo propone la ministra ponente. Muy bien. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no quisiera... sí. Adelante, ministro Arístides Rodrigo, por favor. Gracias, presidente. Pues resulta muy relevante lo que señala la ministra Lenia y lo que señala la ministra Loretta en torno
al derecho a la consulta, en donde sí efectivamente ha habido muchos casos en donde se ha llegado a abusar de esta noble figura que es el derecho a la consulta, y se han declarado inconstitucionales normas simplemente por una cuestión procedimental. En el caso, y desde mi punto de vista, tendríamos más bien que analizar el caso en concreto. Y en el caso concreto de esta ley que es atacada vía acción de inconstitucionalidad, sí nos encontramos frente a una norma que sí requería una consulta, y me voy a referir, por ejemplo, a manera de ejemplo nada más, artículo 18, que señala fracción séptima, incluso utiliza el verbo procurar, se procurará contar con personal de psicología, es decir, procurar no es lo mismo a obligar. Probablemente derivado de una consulta habría habido una obligación en la propia norma. Entonces, en este caso en concreto, creo que, y del propio análisis del contenido, pues resulta necesaria la consulta por el grupo en situación de vulnerabilidad destinatario de la propia norma. Y es el motivo por el cual, pues desde mi punto de vista, comparto adicionalmente que en la propia sentencia se le esté dando un plazo al legislador local de 12 meses para que vuelva a legislar. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que señalaba también la ministra Lenia? Que muchas veces se declara inconstitucional la norma y el legislador local simplemente hace caso omiso y ya no vuelve a abordar una temática que pudiera ser benéfica para el grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, se me hace atinado que se le otorgue un plazo al legislador de 12 meses y que dentro de estos meses realice una consulta que realmente sea efectiva, no únicamente mesas de trabajo, y que derivado de esa consulta ahora sí podamos tener una reforma más completa y que sí contemple a los grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias, ministro. Si me lo permite, quisiera abundar un poco en las consideraciones que vertí al inicio. Miren, me parece que las opiniones son coincidentes, incluso la de la ministra ponente, porque al final el proyecto eso plantea, un análisis del contenido normativo para distinguir entre artículos que afectan y artículos que no afectan. Y voy a poner un ejemplo. La materia que estamos analizando, o sea, la legislación que estamos analizando, la Ley de Salud Mental, prevé la atención a los casos de suicidio. Y las conductas suicidas no es únicamente de personas en discapacidad, claro, sino que pueden ser asumidas por otras personas que no son personas en condiciones de discapacidad. Entonces, si nosotros anulamos toda la legislación solo porque no se respetó el derecho de consulta, anularíamos un conjunto de normas que prevén o que obligan al Estado de Chihuahua a adoptar política pública respecto de las conductas suicidas. Por ejemplo, se regula un conjunto de actos que le están llamando posvención. El Estado tiene que hacer algo frente a esa conducta. No necesariamente sí se refiere a personas con discapacidad, pero no todos los que están en esta condición asumen conductas suicidas. Entonces, el análisis de la norma nos permite hacer este tipo de distinciones. Por eso yo insisto en que sí tendremos que tener cuidado cómo redactamos el parámetro de regularidad constitucional, porque el propio proyecto, si fuera liso y llano a atender el derecho de consulta, entonces todo entraría bajo ese cajón y tendríamos que decir todo tiene que ir a consulta. Sí. Pero el propio proyecto propone hacer un análisis de contenido para distinguir cuáles sí, cuáles no, y se decanta por que sea obligatorio el derecho de consulta respecto de normas en donde sí tiene un interés estricto, cercano, de las personas con discapacidad. Eso diría. Ahora, finalmente, el derecho de consulta para personas con discapacidad, aunque comparte la misma figura jurídica respecto a la consulta a comunidades indígenas, tendría matices.
El 4.3 de la Convención para Personas con Discapacidad da los parámetros internacionales de esta consulta, y el 6 del Convenio 169 es el que daría los parámetros de la otra consulta. Lo traemos aquí como temas análogos, pero cada uno tiene sus parámetros. Yo sería por construir este parámetro de regularidad constitucional guardando las diferencias entre una y otra consulta. Con eso yo digo, me parece que hay coincidencia en ir a favor del parámetro de regularidad constitucional, y hay matices, como la que se pronuncia la ministra Loreta, que ella sí dice, se invalida todo porque con el simple hecho de que no se haya respetado el derecho de consulta. No sé si haya alguna intervención más, si no, iría cerrando el debate para proponer una forma de resolver el asunto. Si no es así, entonces propondría, secretario, que primero decidamos el apartado 6 relativo al parámetro de regularidad constitucional, y tendría yo ahí dos propuestas: una, ir en sus términos con el proyecto, o dos, incorporarle argumentos adicionales a este apartado al tenor de la exposición que hizo la ministra Lenia Batres Guadarrama, la ministra María Estela Ríos y las que yo me he sumado. Entonces serían estas dos, y en todo caso habría un engrose para complementar consideraciones en el apartado de regularidad constitucional. Sí, señor ministro presidente. Señora ministra Herrerías Guerra. Sí, a favor de hacerlo incorporando los criterios de la ministra Lenia, del ministro presidente y de la ministra Estela. Señor ministro Espinosa Betanzo. En los mismos términos. Señora ministra Ríos González. En los mismos términos, a favor. Señora ministra Esquivel Moza. Sí, no tengo inconveniente en ajustarlo en la propuesta, con la propuesta modificada. Señora ministra Batres Guadarrama. En los términos manifestados por los anteriores ministros. Señora ministra Ortiz Alba. En contra, por la invalidez total del decreto impugnado con un voto particular. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor del proyecto, incorporando las sugerencias de mis compañeras y compañeros. Señor ministro Guerrero García. A favor y enfatizando mucho la incorporación del párrafo 19 de la observación general número 7 del Comité de Personas con Discapacidad. Señor ministro presidente Aguilar. A favor del proyecto, incorporando consideraciones adicionales. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Guerrero García poniendo énfasis en incorporar la observación 19, el señor ministro Aguilar, presidente Aguilar Ortiz, con incorporar adicionales, y voto en contra del señor ministro Ortiz Alba. Gracias, señor secretario. Y ahora sí, pasaríamos a decidir qué preceptos son los que habría que invalidar y, en consecuencia, los restantes validar. Ministra Sí. Yasmín Esquivel, por favor. Gracias, muy amable. La propuesta consiste en declarar la invalidez exclusivamente respecto de las disposiciones de Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, porque éstas inciden directamente en personas con alguna discapacidad, y la validez de las dos leyes restantes que inciden en temas fundamentalmente de organización de las instituciones de salud. Esa es la propuesta. Gracias. Discernirlas en ese tema. Gracias, ministra. ¿Está a consideración de ustedes esta parte del proyecto? Adelante, ministra Lenia, por favor. Gracias. Entiendo que estaríamos discutiendo conjuntamente los dos siguientes apartados, ¿verdad? Es correcto, sí. Muy bien. Yo estaría a favor del apartado primero dentro de este apartado 6.2 respecto de los preceptos que no afectan derechos de personas con discapacidad, pero por consideraciones distintas a las expresadas en el propio proyecto. Considero que debe reconocerse la validez de los artículos impugnados en estas leyes estatal de salud del Estado de Chihuahua y la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Estado, que confieren responsabilidades a las autoridades estatales y municipales en materia de detección, prevención, atención a la salud mental, trastornos mentales y conductas suicidas, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
así como para garantizar tratamientos a personas diagnosticadas con cáncer mamario, cervicouterino y de próstata, que es parte del contenido de la segunda ley. Considero que la validez de las normas radica en que su objeto está dirigido a garantizar el derecho a la salud mental de la población de Chihuahua y, contrario a lo que se sostiene en el proyecto, el estudio no debería basarse en verificar si las normas inciden o no en derechos de personas con discapacidades muy concretamente, sino en analizar si se cumple el derecho a la salud, que es la finalidad de esta ley, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, resulta incorrecto realizar su estudio a partir de la afectación que pueden tener las personas con discapacidad, puesto que las normas no se dirigen a este grupo, sino a segmentos mucho más amplios de personas en el estado de Chihuahua. Los trastornos mentales no son sinónimo de discapacidad mental. No los hacen sinónimos las instituciones de salud internacionales o nacionales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, clasifica los trastornos mentales en diversas categorías que incluyen estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno en el comportamiento alimentario, trastorno en el comportamiento disruptivo, disocial, trastornos del neurodesarrollo y consumo excesivo de sustancias como alcohol y drogas, entre otros. En consecuencia, bueno, y añado aquí que en cambio las discapacidades, la propia Organización Mundial de la Salud las separa en discapacidades relacionadas con funciones corporales, entre otras están las mentales, pero también hay sensoriales, de dolor, de la voz, del habla, del sistema cardiovascular, etcétera. Discapacidades relacionadas con estructuras corporales, como estructuras del sistema nervioso, el oído, el ojo, entre otras. Y discapacidades relacionadas con las actividades y la participación, que se refieren a discapacidad en el aprendizaje, aplicación del conocimiento, movilidad, etcétera. Es decir, se trata de dos grupos totalmente distintos en términos de consideración digamos que la especialidad específicamente de la salud y por tanto de las políticas nacionales e internacionales en la materia. Estos padecimientos puede que requieran atención médica especializada, sin embargo, no conllevan discapacidades, me refiero a los trastornos mentales necesariamente, así como las discapacidades no conllevan necesariamente trastornos mentales. Y bueno, pues sería un prejuicio asegurarlo, simplemente que las personas con discapacidad tienen trastornos mentales y que cualquier disposición que se dirija a este tema pues les afecta específicamente. Respecto de los preceptos susceptibles de afectar los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en el segundo apartado de este punto 6.2, estaría también manifestándome en sentido negativo, porque se propone declarar la invalidez de disposiciones impugnadas de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, puesto que constituyen una política de salud pública encaminada, o más bien es la consideración por estar en contra, pues sería justamente que constituyen una política de salud pública encaminada a proteger a la población afectada por trastornos mentales y tendencias suicidas a efecto de prevenir y erradicar estas conductas, especialmente en el sector vulnerable de niñas, niños y adolescentes, que tampoco es un sector por sí mismo de personas con discapacidad. Contrario a lo que se sostiene, las normas reclamadas no están dirigidas a afectar o modificar la esfera de derechos de personas con discapacidad, ni tienen un impacto desproporcionado o proporcional sobre ellas, y por ende no existen elementos para proceder a la consulta
pues ni siquiera se advierte de constancias que este sector o sus organizaciones tengan mayor incidencia en el tema del trastorno mental, pero además no ha sido solicitado por una persona o agrupación proveniente de este grupo social de manera directa o a través del promovente, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, el proyecto parte, bueno, y yo creo, como expresaba hace un momento, pues que es insostenible y deberíamos rechazar este prejuicio de que discapacidad mental es sinónimo de trastorno mental y discapacidad en general tiene algún tipo de igualmente identidad con los trastornos mentales. Las reformas legislativas reconocen la atención al problema de conductas suicidas que sucede en el estado de Chihuahua. El INEGI informó en 2024 que la tasa más alta de suicidio en el país se reporta justamente en esta entidad federativa que consiste en una tasa de 16.4 personas por cada 100,000 habitantes. En total 535 personas, mientras que la tasa nacional fue de 6.8 personas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2023, el 4.4% de la población adolescente reporta alguna vez en la vida haberse hecho daño con el fin de quitarse la vida. Incluso la UNICEF informó en 2024 que los trastornos mentales afectan alrededor del 8% de la población mundial de niñas y niños de 5 a 9 años, mientras que para adolescentes de 10 a 19 años asciende a 15% de la población. Por tanto, la normatividad impugnada no debería invalidarse porque justamente busca atender esta problemática general en la salud de la población del estado de Chihuahua. La Organización Mundial de la Salud ha señalado en su documento denominado Prevención del Suicidio, un imperativo global, que el comportamiento suicida puede derivar de diversos factores de riesgo que actúen acumulativamente, lo que incluye los trastornos mentales como factores de riesgo. El comportamiento suicida no está intrínsecamente relacionado, insisto, con discapacidades mentales o psicosociales, sino que puede derivar de distintas causas. No se trata de un estado permanente, que esa es otra diferencia con las discapacidades en general, sino de un estado temporal. Conforme a la Organización Mundial de la Salud, muchos suicidios se cometen impulsivamente en momentos de crisis. De ahí que no pueda considerarse que las normas que establecen mecanismos de prevención y atención al suicidio estén intrínsecamente relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Estos padecimientos requieren atención médica y especializada y, por lo tanto, una política pública del Estado mexicano a través de sus autoridades federales de la salud y también de sus autoridades locales para su atención. Es cuanto. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Bueno, si me permiten, yo quisiera hacer una consideración, un poco siguiendo la línea de argumentación que expresé a la hora de abordar el parámetro de regularidad constitucional. He hecho una división distinta de los articulados, considerando no invalidar aquellos artículos que tienen que ver con el suicidio, con la atención del suicidio. Como no es solamente un tema que afecte a personas con discapacidad, creo que bien valdría la pena que se mantenga. Entonces, bajo esa perspectiva, yo propondría que no se declare la invalidez del artículo primero, párrafo segundo, fracción décima, 5, fracciones 24ª y 25, 35, 40, fracción 20ª, 42, fracción 8ª y 44, fracción 23ª de la Ley de Salud Mental. Y a su vez yo propondría que se declare la invalidez de los artículos 78, párrafo tercero y 242, párrafo primero de la Ley Estatal de Salud, así como 17, fracción 9ª de la ley que regula la prestación de servicios para la atención y cuidado y desarrollo integral infantil. Ese sería, siguiendo la metodología que propone el proyecto, yo incluyo algunos, saco algunos otros que estimo, siguiendo la línea de argumentación también de la ministra Elenia Batres Guadarrama, que hay preceptos que no solo van dirigidos a personas con
discapacidad, sino a otros sectores de la población. Ahora bien, si recordamos en el apartado de sobreseimiento, declaramos o decidimos incorporar el artículo 8 y 10. En el proyecto viene propuesto que se declare la invalidez del artículo 8 y 10, pero fue incorporado dentro del sobreseimiento, entonces yo sacaría también estos dos artículos del proyecto, 8 y 10, porque fueron declarados, fueron incluidos en el sobreseimiento. Con esta modificación yo estaría en los términos del proyecto, conforme al proyecto. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Sí, ministro Irwin. Sí, en el mismo sentido de la ministra Lenia Batres, me apartaría de las consideraciones de los párrafos 77, 78 y 79 en el que equipara el tema de salud mental con discapacidad y con su propuesta, ministro. Gracias, ministro. Entonces, secretario, yo le propondría que sometamos a votación, veo dos propuestas, una, ir en los términos del proyecto con los artículos que propone invalidar, y la otra es con mi propuesta de invalidar los artículos que he anunciado que deben de incluirse en la invalidez. Perdona, y una tercera que es no invalidar ninguno. Sí, tiene razón. No invalidar ninguno es la propuesta. Perdón, ya tendríamos cuatro propuestas. Sí, tiene razón. Tiene razón. Cuatro propuestas. Tendríamos la primera propuesta de la ministra Loretta de invalidar todo. La segunda propuesta de la ministra Lenia Batres de no invalidar ninguno. Son las dos propuestas extremas. Y luego tendríamos dos propuestas intermedias. La propuesta de invalidar los artículos que propone inicialmente el proyecto, y mi propuesta de incluir a esa invalidez un conjunto de artículos que he precisado en mi anterior intervención. Yo propongo que recoja la votación nominal y cada uno va planteando su votación. Sí, ministra Loretta Ortiz, por favor. Sí, yo nada más quisiera centrar la atención en esto de que enfermos mentales, ¿no?, los que son suicidas, no son discapacitados. Yo creo que aquí deberíamos de tener una opinión experta, porque hay varios expertos que sostienen que todos los fenómenos de suicidio infantil y demás son personas que tienen discapacidad, incluso están sometidas a medicamentos. Si no toman los medicamentos, son peligro para una sociedad. Y he tenido casos porque no se distingue. ¿Un esquizofrénico es discapacitado o no? ¿Un bipolar? No, pues es que... Si tiene medicamentos o no. Es decir, se ha tomado una decisión de que necesariamente los enfermos mentales no tienen discapacidad, y no creo que sea el caso. O sea, nada más para la futura sesión que se discuta este tema, que tengamos a un experto, una opinión experta que nos diga quiénes del sector de enfermos mentales tienen discapacidad o no, si pueden actuar con su consentimiento. ¿Cuánto? Gracias, ministra. Sí, entiendo que este no es el tema del debate específico del proyecto, y sí va a ser materia de quien implemente la consulta, porque el que va a hacer la consulta tiene que definir el universo de personas a consultar. Entonces van a enfrentar ese reto. Otro elemento que quisiera poner sobre la mesa es que la Organización Mundial de la Salud señala que las conductas suicidas no necesariamente tienen que asimilarse al trastorno mental. Lo que usted dice es cierto, quien tenga un trastorno mental va a tener a lo mejor alguna conducta suicida, pero no ahí acaba la posibilidad. También quien sufre de alcoholismo, quien tiene un estado de ánimo de depresión, puede llegar a conductas suicidas. Yo creo que este universo va a ser parte de lo que se va a determinar para decidir a quiénes se va a consultar. Perdón, ministro Arístides Rodrigo, por favor. Y precisamente, presidente, por lo que acaba de mencionar la ministra Loretta en términos de el tema que resulta tan técnico y tan especializado, es que efectivamente desde mi punto de vista
sí debe existir una consulta, y con consulta nos referimos también a que precisamente en la elaboración de la norma el legislador de Chihuahua considere especialistas para que podamos tener una norma aún más perfecta. Pudiera haber artículos que desde nuestro punto de vista consideramos que son atinados, como usted lo mencionaba, el artículo 5, en cuya fracción 24 y 25 están señalando dos tipos de definiciones, pero probablemente derivado precisamente de ese proceso de consulta a especialistas es que podamos tener definiciones todavía aún más precisas. Es por eso que desde mi punto de vista sí valdría la pena que de manera integral se pueda analizar el contenido y derivado de ese análisis, esa consulta, en ese plazo de 12 meses, pues podamos tener una norma aún más perfecta. Es correcto, ministro. Muchas gracias. Entonces, yo quisiera recapitular antes de pedirle que someta a votación, secretario. Hay 4 propuestas. 1 por invalidar todo, 2 por no invalidar nada, 3 por invalidar en los términos del proyecto y 4 sumar a la invalidez que propone el proyecto algunos otros preceptos que he precisado. Serían las 4 opciones de votación y le pido por favor procedamos. Con gusto, ministro presidente. Señor ministro Herrerías Guerra. Sí, estoy de acuerdo con la propuesta del ministro presidente respecto de invalidar los artículos que contiene el proyecto y más los artículos que menciona el señor presidente, pero también con los artículos que mencionó el ministro Irving, 77, 78 y 79, que equiparan la salud mental con discapacidad. Señor ministro Espinosa Betanzo. Sí, en los mismos términos de la propuesta del ministro presidente, pero por consideraciones diversas con relación a los párrafos a los que ya hice mención. Señor ministro Ríos González. Con la propuesta de la ministra Lenia. Señor ministro Esquivel Moza. En los términos del proyecto. Señor ministro Batres Guadarrama. Por no invalidar ningún artículo, partiendo de que se trata de una afectación a personas con discapacidad, a quienes no va dirigida ninguna de estas dos leyes. Señor ministro Ortiz Alba. Votaré a favor del proyecto de la ministra Yasmín, con sus consideraciones. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor del proyecto original, nada más haciendo la precisión de que este voto es excluyendo los artículos 8 y 10 de la Ley de Salud Mental, porque según entendimos, eso ya se sobreseyeron. Sí, el 8 y 10. Sí, 8 y 10. Sí. Señor ministro Guerrero García. A favor del proyecto que presenta la ministra Yasmín y emitiría a su vez un voto concurrente con algunas consideraciones. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. A favor del proyecto, excluyendo el artículo 8 y 10 por haberse sobreseído y adicionando algunos artículos más por invalidar. Señor ministro presidente, me permito informarle que existen 4 votos a favor del proyecto en sus términos, 3 votos a favor de la propuesta del señor ministro presidente y 2 votos en el sentido de no invalidar precepto alguno. Muy bien. Con base a la votación, pues tendríamos 4 votos, sería la mayoría la de irnos con el proyecto de la ministra presidenta, ¿es correcto? Pues sería consultar a la señora ministra Herrerías Guerra, al señor ministro Espinosa Betanzo, al señor ministro presidente Aguilar Ortiz, si aceptarían sumar su voto por la invalidez en los términos de la propuesta del proyecto para lograr 7 votos. Se requieren 6 conforme a la norma constitucional. Realice la consulta entonces para poder ver si nos alcanzamos la mayoría. Herrerías Guerra. No, considero que sí es importante la propuesta del señor presidente. Señor ministro Espinosa Betanzo. Sí, manifiesto en los mismos términos que la ministra Herrerías. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. Sí, ahora me mantendré en mi propuesta, pero ahora entonces tendríamos que consultar a la ministra ponente y los que fueron con el proyecto si aceptarían adicionar los artículos para ver si alcanzamos la mayoría. Señor ministro Esquivel Moza. Bueno, toda vez que tenemos 4 con el proyecto
y 3 con el proyecto y adicionando, creo que es más fácil que se sumaran los 3 a los 4 del proyecto. Entonces, yo haría esta precisión, que sería, como hay 4-3 que pudieran sumarse a esta propuesta de invalidar, como están con el proyecto, dejando a salvo estos. Pero bueno. Ministro Giovanni Figueroa. De acuerdo con las consideraciones de la ministra Yasmín, creo que los 3 se pudieran sumar al proyecto original haciendo voto concurrente. Voto concurrente. Sí, con voto concurrente. Sí, porque en el fondo los 3 estamos de acuerdo con el proyecto original, pero estamos por adicionar y eso puede ir en voto concurrente. Con eso tendríamos los 7 votos, señor secretario, si no estoy en un error. Así es, señor ministro presidente, la votación idónea para la invalidez. Sí. Muy bien. Pues entonces se declara aprobado este apartado por mayoría de 7 votos. Pasaríamos al apartado final, efectos de la sentencia. ¿Alguien tiene alguna consideración sobre este punto? Pues, sí. Adelante, ministra Lenia Batres. En consecuencia con lo manifestado, pues yo estaría votando en contra. Muy bien. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, con el anuncio del voto de la ministra Lenia Batres, yo le pido, secretario, que pida la votación de manera nominal. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Díaz Guerra. Sí, de acuerdo con el proyecto. Señor ministro Espinosa Betanzo. De acuerdo con los efectos. Señor ministro Ríos González. De acuerdo con lo que propuso la ministra Lenia. Ese es el tema, ¿verdad? Contra. Los efectos. Sería en contra. Sigo manteniendo mi voto. Contra. Señor ministro Esquivel Moza. Y con el proyecto. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra. Señor ministro Ortiz Alto. A favor. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor, pero respecto a los efectos haré voto concurrente. Igual, otro voto concurrente. Señor ministro Guerrero García. A favor y enfatizando el plazo para el legislador local de 12 meses para llevar a cabo la consulta y el nuevo acto legislativo. Señor ministro presidente Gerardo Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. La señora ministra Ortiz Alto, el señor ministro Figueroa Mejía anuncian voto concurrente, el señor ministro Guerrero García con precisiones y voto en contra de la señora ministra Ríos González y la señora ministra Batres Guadarrama. Muchísimas gracias, secretarios. Entonces se tiene por resuelto este asunto en los términos de esta sesión. Me permito decretar un pequeño receso de unos 10 minutos y volvemos.